Hola a todos. Bien, pues espero que con el micrófono nuevo que me he comprado recién se vuelva a oír los podcasts con la suficiente claridad y la suficiente, digamos, precisión con la que se oían antiguamente. Pues nada, vamos al lío. Hoy voy a hablar de un tema que me había preparado hace tiempo, pero se me había quedado un poquito en el cajón, porque ya, digamos que el tema del conflicto de Oriente Medio ha pasado un poquito en segundo plano, desde que Donald Trump ha decidido intentar firmar la paz definitiva entre Ucrania y Rusia, cosa que también abordaré en otro podcast dentro de poco, pero creo que el próximo seguramente, porque es un tema tan de actualidad y que me interesa tanto que probablemente no lo voy a dejar pasar. Pero de momento tenía esto en el cajón, que hace tiempo que lo quería abordar. Es una entrevista que hace Jordi Wild a este chico que se llama David Jiménez, que fue, este hombre fue, digamos, sí, tengo la manía de llamar chico a todo el mundo. Este hombre fue en su día el director del Mundo, del periódico El Mundo, un periódico muy famoso y muy reputado. Fue el director también de otros periódicos también muy famosos en España y ha sido periodista de guerra, digamos, ha estado en el terreno de conflictos. Y ahora no sé si tiene también un canal de YouTube y sigue haciendo reportajes para algunos periódicos, imagino. No sé si tiene un periódico propio, no lo sé, digital o algo. El caso es que sigue en la brecha y Jordi Wild le ha hecho una entrevista porque es un tipo relevante dentro del periodismo español. Es un tío que a lo mejor en el gran público, David Jiménez, pues no suena, ni su cara ni su nombre, pero dentro del público profesional de los periodistas, etcétera, pues es todo una figura, ¿no? Entonces es interesante porque además representa la opinión general del periodismo español sobre el conflicto de Oriente Medio. O sea, es una calcamonía, es un ejemplo que ilustra muy bien lo que todo periodista español piensa sobre el conflicto, sea de derechas o de izquierdas, más de izquierda que de derecha normalmente, o más centro-izquierda o centro-derecha. Los de derecha, extrema derecha, ya sabéis que están a favor de Israel de una forma un poquito más descarada, un poco más, digamos, en plan fan, sin criticar demasiado. Pero sí que los periodistas de izquierda, centro-derecha o centro-izquierda, muchos tienen esa opinión, ¿no? Y en ese país, como en todos los países, digamos, de Occidente, que todavía no han basculado en los extremismos extremos, digamos, de izquierda o de derechas, o antigua izquierda y derecha, extrema derecha. Digo antigua extrema izquierda porque hoy en día es un pastiche woke importado de Estados Unidos o de Rusia y de China, no sé. Están infiltrados claramente por potencias extranjeras porque no luchan ya por su nación ni por la gente de su país, luchan por ideologías raras que no benefician, de luego a la pyme y al trabajador normal, los pensamientos de extrema izquierda no le benefician, eso está clarísimo, nada más que meten más líos y más líos, nunca piensan en el trabajador, en que solamente piensan en ideologías estúpidas, en chorradas y en cosas woke, identitarias, etcétera. Entonces, y en favorecer siempre a minorías contra la mayoría, lo cual no es nada de izquierda de esto. Es de todo menos de izquierda. Luego, porque la mayoría normalmente somos los que trabajamos. Y las minorías son o los ricos o minorías de extra pobres, de gente que realmente es pobre muchas veces por las drogas y por la prostitución, etcétera, por estar metido en un submundo. O gente que directamente no quieren trabajar y que se dedican a ser ladrones y a ser mala gente, digamos. Pues esta gente trabaja para estos hoy en día. No trabaja para la gente honesta, que somos la mayoría, la gente trabajadora, que se busca la vida, etcétera, trabajando cada día, levantándose pronto por la mañana, etc. Este país es así. O sea, este país tiene ese tipo de extrema izquierda. Entonces, una cosita. Vamos a ir directamente ya con el tema, que la introducción ha sido muy larga. Es el mecanismo de siempre. Lo más viejo es el lugar, ya lo conocéis. Hago escuchar un extracto y comento, ¿vale? De la entrevista, que fue una entrevista larguísima de 4 horas y media. Solo me quedaba evidentemente con los minutos donde habla de Oriente Medio, que es un poco lo que me interesaba a mí, porque, ya te digo, ilustra muy bien lo que todo español da pie, incluso porque está influenciado al final por los periodistas que se escuchan en ese país, y la mayoría de las televisiones son eso, más o menos de centro izquierda o centro derecha. Y entonces, pues claro, la opinión mayoritaria está imbuida por ese tipo de periodistas tipo David Jiménez. Y ahora voy a intentar desgranar por los defectos que tiene ese discurso un poquito, ¿no? No digo que todo esté mal, pero
voy a poner el acento sobre lo que creo yo que está mal hecho por la parte de ellos, ¿no? Vamos a escuchar, el primer extracto es un poquito largo, pero vale la pena y ilustrará muy bien lo que quiero decir, ¿vale? Vamos allá. A veces a ministros israelíes y no te lo crees. Yo nunca había visto, ni en el caso de Putin en Rusia, ni en el caso de Israel, a tantos políticos haciendo declaraciones genocidas abiertamente, cuando antes se cometía un genocidio, se ocultaba. Es que ahora muchas veces no se oculta, ¿no? Dice, no, escuchas a un ministro de Israel, los niños no son inocentes en Gaza. ¿Cómo no van a ser inocentes? O sea, ¿cómo le Ahí ya paro, porque ahí ya es un tema... Bueno, podemos seguir porque dice lo de los niños de 4, ¿cómo un niño de 4 o 5 años no va a ser inocente? Vamos a ver, espérate, pues, si queréis lo podemos escuchar, ¿eh? Podemos poner la etiqueta de terrorista a un chaval o a una niña de 5 o 6 años, ¿no? A ver, ahí sí que es verdad que algún extremista, algún ministro extremista israelí ha dicho esa frase, ¿no? Pero si la sacas de contexto y no le pones contexto, evidentemente suena súper duro y suena súper de loco. Yo no le quiero quitar el extremismo que tenga ese ministro, ¿vale? Pero hay que poner matiz y hay que englobar la opinión general en Israel, incluso de los que no son extremistas, de los que ensalza él, que los hay, que son también de centro derecha, centro izquierda en Israel, incluso gente que es prácticamente que están por la paz y por 2 estados de Palestina. En Israel los hay, cosa que en Palestina no hay, ¿eh? Matiz. Repito, en Palestina es mucho más complicado que en Israel encontrar gente matizada y que está por la paz y por una solución de paz, la que sea, ¿vale? Son mucho más extremistas, ya por su cultura, por todo. Bueno, entonces, cuando se dice esto de los niños y tal, que no hay nadie inocente en Gaza o que no hay nadie y tal, se refieren a que durante 20 años, es que no hay que olvidarlo esto, en el 2004, si no recuerdo mal, Israel salió del todo, incluso expulsó a su propia gente que estaban instalados allí desde hacía décadas, con sus propiedades, que habían hecho huertos y habían hecho un montón de cosas donde se vendían al mundo entero mucha hortaliza, etcétera, mucha fruta. Habían creado negocios muy prósperos, muy fructíferos, ¿vale? Y la misma Israel, los mismos israelíes, echaron a sus propias gentes para poder dejar Gaza limpia de israelíes, limpia de judíos, y para que se gestionara Gaza entre palestinos sin ninguna injerencia judía, de ningún tipo, ni israelí, ¿vale? O sea, israelí, judía, es un poco un sinónimo, pero en realidad lo correcto es decir israelí, porque no todos los israelíes son judíos, ni todos los israelíes son religiosos. E incluso hay israelíes cristianos y israelíes musulmanes. Entonces, cosa que no ocurre en Palestina, ¿eh? No hay ningún palestino judío en Palestina, ningún territorio que digamos lo controle Palestina, no hay judíos, o sea, no hay posibilidad de ser judío ni cristiano. Cristiano, sí, pero bueno, con un montón de condicionantes, etcétera, y son minorías, extraminorías y tal. Se puede ser cristiano y palestino, pero judío ya no. Ya te digo yo que es muy complicado, por no decir imposible, sin que te sucedan cosas malas. Cristiano todavía, pero con muchos matices. Y en lugares muy concretos, etcétera, de Palestina. Bueno, de territorios controlados por palestinos. Entonces, porque el Islam es mucho más intolerante en general con las otras religiones. Esto es así, es un hecho. No. Entonces, cuando dicen todo eso de los niños, primero se refieren a que los 20 años que han estado gestionándose desde el 2004 hasta hoy en día, que son 20 años, más de 20 años, en vez de aprovechar para todo el dinero que han recibido del mundo entero, de la UNRWA, de la ONU, de tal, de cual, bueno, en fin, de 1000 organismos, de 1000 ONGs, han organizado muchos hospitales, muchas clínicas. De hecho, sospechosamente demasiados hospitales y clínicas, porque claro, una franja de 40 kilómetros, no sé cuántos de ancho puede haber, habitada por 2 millones de personas. Yo, que vivo en una comarca, somos, me parece que en mi comarca, 130.000 personas, ¿vale? Tenemos un hospital. Uno. Y privados debe haber 2 o 3. Para 130.000 habitantes. Ahí me parece que en Gaza llegaron a haber 40 hospitales y no sé cuántas clínicas y no sé cuántos centros de atención primaria para 2 millones de habitantes, ¿vale? O sea, una barbaridad. Sospechosadísimo, o sea, algo súper sospechoso.
no sé cuántas escuelas también, una burrada de escuelas. Una burrada de escuelas para los habitantes y los niños que hay, que es verdad que es una población muy joven, lo que tú quieras, pero una burrada de escuelas, ¿vale? Y en esas escuelas, cuando Israel ha entrado ahora con el ejército y ha podido limpiar calles y limpiar edificios, etcétera, de terroristas que estaban refugiados en las escuelas, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa que la gente pasa por encima como si fuera algo normal. Los libros que encontraban, y las enseñanzas, ni las notas, etcétera, había una cantidad de odio y una cantidad de mala educación a los niños, aparte de la educación normal y tal y cual reglada. Había panfletos contra Israel, contra el sionismo, contra los judíos, pero que no os podéis ni imaginar. Entonces, claro, cuando nos referimos que no hay nadie inocente, desgraciadamente es que hasta los niños están como formateados para odiar a Israel y para odiar al judío. O sea, cosa que en las escuelas israelíes no pasa. Tú te puedes volver extremista, te puedes volver odiador incluso de musulmanes o de palestinos o lo que sea, con el tiempo, por la razón que sea. Pero desde la escuela no sales formateado de esa manera. Sin embargo, ahí en Gaza sucedía. Y eso está escondido por Occidente. Y claro, si tú no entiendes que con el dinero nuestro, de nuestros impuestos, una parte de ese dinero estaba destinada a este tipo de historias, pues claro, es difícil entender esas frases, ¿vale? Pero una vez que tú sabes que lo que sucede ahí, pues esa frase ya cobra sentido y es menos inhumana y menos grave, ¿vale? Porque ya te das cuenta que lo que hay es un formateo de la juventud y un formateo de la gente, y así está, que después ves a niños de 13 años, 12 años, 14, 15, con piedras en la mano, tirándosela a los tanques, etcétera, porque hay un odio inculcado ya desde pequeños, y eso es una lástima. Es una lástima porque una persona que debería ser inocente, que debería tomar sus propias decisiones si tuviera una educación normal, ¿vale? Pues ya va formateado desde el principio, entonces es muy difícil que se salga del raíl luego y que sea una persona que deje de odiar o de ver al otro como un enemigo potencial en vez de ver como una posibilidad, pues para quizás, yo qué sé, hacer un país juntos entre todos y a lo mejor ser uno de los países más potentes de Oriente Medio, ¿no? Que es lo que debería pasar, uniéndose entre ellos. Y la prueba son los 2 millones de personas que residen en Israel, son israelíes pero de confesión musulmana y de origen palestina. Quiero decir, eso demuestra que puede ser, si hay voluntad y se quiere. Ahora, claro, si no hay voluntad y no se quiere, pues es muy complicado. Vamos a seguir oyendo. Una niña de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, vuelvo a los códigos morales mínimos, que son los que hacen que seamos una civilización y no estemos otra vez en los tiempos de las cuevas y del garrote y de las tribus. O sea, se supone que gracias a la educación, a la cultura, a las experiencias que hemos vivido en la historia, deberíamos evolucionar a mejor. No podemos ir hacia atrás y comportarnos como salvajes cada vez más, otra vez, ¿no? Sí, pero claro, este discurso es muy bonito, pero díselo a los de Hamás. ¿Me entiendes? Díselo a los de Hamás, que son los que realmente se comportan como burros. Quiero decir, el 7 de octubre fue una burrada salvaje de garrote y de salvajes. Claro, si solo queremos ver el salvajismo en unos, porque se supone que son de origen europeo, se supone que son occidentales, se supone que son como nosotros, y entonces deben vigilar ellos más que los demás. Hombre, cuando tú padeces un salvajismo de tal grado como el 7 de octubre, tú no te puedes comportar normal y no puedes hacer como que no ha pasado y no puedes hacer... Una cosa es un atentado tipo el Bataclan, que aunque sea gravísimo y se haya llevado un montón de vidas por delante, es una cosa puntual, hecha por un núcleo terrorista concreto, eso sí, sostenido por una ideología muy concreta también, que nunca se va al fondo de la cuestión, por intereses, y esto, de acuerdo, y tú te puedes comportar ahí de forma civilizada, neutralizas los atacantes, vas un poquito más allá, intentas desmontar lo que es toda la célula y no hay represalias ni tienes por qué hacer, digamos, amalgamar pues todo lo que es el mundo musulmán o todos los inmigrantes que tengas ahí de origen musulmán con el terrorismo, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bonito, todo eso está muy bien aquí, donde ellos son minoría claramente, donde ellos
no nos han declarado la guerra, no nos han declarado que nos van a invadir, que nos van a echar al mar, que nos van a tal y cual, y aquí nos podemos comportar de esa manera, civilizada. Pero ahí en Israel no les dejan comportarse así. O sea, no puedes comportarte así porque si no ya no existiría Israel. Y eso es lo que la gente no quiere entender. R que R y no quieren entenderlo. Y eso es una lástima porque realmente si no queremos entender esto es muy complicado entender el conflicto y entender por qué Israel se comporta de la manera que se comporta, por qué hace lo que hace, etcétera, etcétera. Si queremos verlo todo en plan como si Israel estuviera dándole mazazos a un pueblo inocente, invadido, desarmado, que realmente están ahí de víctimas total, y no nos damos cuenta que no es así, porque esa gente están sostenidas por potencias, países enteros como Irán, etcétera, etcétera, una ideología entera, seguidas por millones de musulmanes, desgraciadamente, no todos, evidentemente, son 1.200, pero con que sigan esa ideología 100 millones, que es apenas el 10%, menos del 10% de la población musulmana, da igual, pero es que el 10% de la población musulmana son muchísima gente, ¿vale? Entonces, claro, si no entendemos esto, y no queremos ver la realidad como es, no como queremos verla o como nos queremos pintar para hacernos de héroe, qué buenos somos, mire qué bueno soy, defiendo causas justas, sí, pero defiendes causas justas, no, porque no estás mirando el tablero desde arriba, lo estás mirando desde un punto solo, fijo, que es Hamás y los palestinos, y te estás tragando una propaganda solo y exclusivamente. Entonces, claro, si tú haces esto, no estás siendo justo, ni estás siendo ecuánime. Y este hombre no está siendo justo ni ecuánime en sus comentarios. Vamos a seguir escuchando a ver qué dice. A mejor. No podemos ir hacia atrás y comportarnos como salvajes cada vez más, otra vez, ¿no? Y creo que en sociedades tan polarizadas, tan de ponerse la camiseta, como hablábamos antes, la gente cada vez más le cuesta seguir unos principios que vayan más allá de su ideología, de sus prejuicios, de sus ideas. Todos tenemos opiniones, pero tiene que haber unos mínimos en los que estamos de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal, y eso se ha roto, y eso es lo que a mí me tiene más preocupado. Y prometo luego ser más optimista. No sé cómo, pero encontraré la manera de buscar algún tema. Discurso. No, porque oye, los Teletubbies daban buenos mensajes. Esto yo lo he criticado mucho, ¿no? Y también en el director hablo de esto. Es decir, los periodistas retratamos una realidad muchas veces tan negativa que a veces no estamos siendo, yo creo, fieles a la realidad. Es decir, hay cosas buenas en el mundo que están pasando. Yo, por ejemplo, fui corresponsal en Asia casi 20 años. Oye, cientos de millones de personas dejaron la pobreza solo en los 20 años en los que yo fui corresponsal. En China. Y ahí yo creo que ha dicho una gran verdad al final del discurso que hace. O sea, es decir, ese es el problema del periodismo. El gran problema del periodismo es que retrata todo... hay dos problemas. Primer problema es el que ha contado él, que es el periodismo clásico, que solamente vende las desgracias, tal. Pero es que ahora encima lo que vende es estar bien con el poder. Es decir, como los periódicos están pasando por un muy mal momento, en todos los sentidos, ¿vale? Se están reconvirtiendo a marchas forzadas a periódico digital, porque si no ven que el papel ya no se vende, etc. Claro, se está reconvirtiendo todo en una especie de periodismo Twitter, o X, como se llama ahora la plataforma, en un periodismo que tiene que vender, que tiene que hacer clickbait. Entonces, que ahí tenemos un segundo problema, que tienes que, a pesar de todo el clickbait que hagas, para mantener todo el sueldo de todos los periodistas que hay y mantener todo un equipo, etcétera, no basta con el clickbait. Tienes que tener financiación o bien estatal o bien del extranjero, de algún inversor extranjero potente. ¿Qué inversores extranjeros hay que les sobra el dinero por un tubo como para gastarlo en agujeros negros como puede ser un periódico? Porque hoy en día es un agujero negro. Es decir, para hacer beneficios con un periódico es muy complicado. Es como cuando te compras un club de fútbol. Hacer beneficios con el fútbol es casi una utopía, ¿vale? Solamente hacen beneficios 20 clubes en el mundo entero, a lo mejor. Entonces, claro, ¿qué hace falta? Pues ya te lo puedes imaginar. Un jeque, un iraní,
una persona que tiene mucho petróleo, que tiene mucho dinero para gastar y que quiere influenciar y que quiere manejar un Estado ruso, gente así, que realmente tienen mucho dinero, les sobra la pasta y quieren influenciar en el mundo y quieren coger poder y tienen causas muy concretas que ellos defienden, como puede ser la causa palestina. Cualquier musulmán que tenga dinero, yo creo que mucho antes estará con los palestinos solo por el tema religioso que con Israel. Luego, si tiene intereses con Israel o tiene intereses en que el Oriente Medio vaya bien porque pertenece a un país del Golfo, un país o Arabia Saudita, que tiene también intereses cruzados con Estados Unidos y hay que llevarse bien con Estados Unidos, entonces ya puede haber matices, pero hay muchos que no tendrán matices, que serán extremistas y que saben muy bien que el kilo de periodista en España o en cualquier otro país europeo y el kilo del periódico está súper barato. Y eso es lo que pasa. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que denunciarlo. Porque si no, no vamos bien. Y él, de alguna forma, sin querer, se ha retratado. O sea, ha retratado a sus compañeros sin yo creo que, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, pero se ha retratado, es decir, lo ha dicho claro. Los periodistas estamos aquí para vender y vamos a las noticias que venden. O sea que no a la verdad ni a contar lo que realmente sucede. Y eso es una pena. Vamos a ver si encontramos otro trozo que nos puede ilustrar un poquito y que pueda hacer mis comentarios. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice el pueblo de Israel de lo que está pasando? Porque claro, para empezar, ¿les llega toda la información? O sea, Israel no es una dictadura como otros países en los que pueden controlar los medios de comunicación. Israel entiendo que tiene medios de comunicación absolutamente libres y que también el acceso a Internet pues es libre, por lo tanto pueden enterarse. ¿Qué dice el pueblo de Israel? ¿Crees que hay posibilidades desde que desde dentro haya una revolución o una moción de censura, alguna forma de quitar a Netanyahu? ¿O la gente lo está justificando desde dentro? Es decir, ¿lo ven bien? Netanyahu es hoy el líder más popular de Israel. ¿Y era el más impopular? ¿O es el más impopular? Después de todo lo que ha hecho, ¿no? Después de... leí el otro día una crónica, no recuerdo en qué periódico británico, muy interesante. Y era con muchas declaraciones de la gente más moderada que siempre ha querido una solución con dos estados en paz y cómo toda esa gente se estaba marchando del país. El ambiente es tan irrespirable en cuanto a cómo está creciendo el fundamentalismo en Israel, que muchos de los moderados, de los racionales, de la gente que cree que se puede encontrar una solución que no pase por esta destrucción, se están marchando del país. Y eso deja cada vez en más minoría aquellos que quieren encontrar la paz. Y los fundamentalistas que creen que su Dios le ha ordenado expandir el Estado de Israel y ocupar tierras que no son suyas, pues son los que están hoy en el poder. Sí, pero el problema es que piensa un poco, vamos a ver. El problema es que eso es verdad lo que dice, es totalmente cierto, pero también es que él no se fija, es una vez más, te fijas solo en una parte del cuadro, no en todo el cuadro completo. Pero ¿qué pasa con el otro lado? En el otro lado solo hay radicales. Piensa un poco, es que a lo mejor es que el rival jamás es tan fanático religioso, mucho más, o tan, que los fanáticos religiosos que puede haber israelíes, y que no hay manera de hacer la paz con ellos de ninguna manera, y solo queda combatirlos de forma radical, igual que pasó con Hitler y los nazis, y los alemanes de aquellos tiempos. O sea, hay un radicalismo, hay una educación, hay una propaganda, hay un lavado de cerebro que hace que a veces sea imposible negociar con una persona cuando está... O sea, lo decís en la psicología cuando hablamos de individuos. Pero cuando hablamos de un pueblo, a veces también pasa. Entonces, ¿cómo haces para combatir eso si no es con igual de radicalismo o poniendo igual de bestia que ellos? Es que no hay otra. Si a Alemania no la bombardean y no la arrasan, los alemanes no se rinden y seguirían con el nazismo como bandera. Que no es solo Hitler, que era todo el pueblo alemán el que estaba pringado en esto, o buena parte del pueblo. Entonces, cuando tú combates contra un pueblo así, tan radicalizado, ¿cómo lo haces? Si no es con las mismas armas, ¿cómo lo haces? Es que es muy bonito hacer discursos de paz, muy bonito ponerse en plan modelo que acaba de ganar el Miss Universo y hacer el discursito, muy bonito, pero hay que ser más realista y hay que ser un poco más honesto. Yo pienso que si no, está feo, en definitiva. Vamos a ver si podemos seguir con otra
con otra... Vamos a seguir con otro trozo, a ver si lo encuentro, porque... Vamos a ver, vamos a buscar, es que estoy buscando el trozo, estoy buscando el trozo, de ahí que hay esos pequeños silencios. A ver, un momentito. Ya está, ya lo tengo. Vamos a ver. Historia. No hay ningún precedente de un conflicto donde hayan muerto en un año más de 100 periodistas y todos además asesinados por el mismo bando. Entonces, yo, como si fuera israelí, yo le exigiría a mi gobierno que no matara a los periodistas, que no matara a médicos, que no matara a niños, que se encargue. Pero vamos a ver, es que eso es otra de las cosas que no acabo de entender. Pero vosotros habéis verificado que eran periodistas de verdad. ¿No será más bien que hay tantos periodistas en Palestina, en Gaza, como hospitales, como sobran hospitales y sobran escuelas? Quiero decir, ¿no será más bien otro disfraz de los miles de disfraces que usan para digamos, hacer como que son buenos y luego, o sea, de día soy periodista y de noche terrorista? Quiero decir, ¿no será que hay un poco de esto? O sea, ¿por qué somos tan inocentes, nos hacemos tanto los inocentes con el conflicto este? No lo entiendo. O sea, ¿qué poderosa razón, me imagino que es don dinero, pero bueno, no quiero ser tan malo, para que un periodista que parece inteligente, un tío de 50 y pico de años, con un montón de experiencia, de repente sea tan inocente como una Miss Universo, que se cree que matan de verdad periodistas y son periodistas todos los que han muerto? Vamos a ver, pero vamos a ver. La propaganda, ¿os pensáis que jamás y que toda esta gente son niños de, yo qué sé, de teta? Que son gente que no sabe hacer propaganda, que no saben cómo manejar la opinión pública occidental, que no saben disfrazarse, que no saben hacer trampas, ¿o qué? Nos pensamos que todo lo que dice Hamas y todo lo que dice la UNRWA esta, que está plagada de musulmanes, plagada de gente que son de ahí, y plagada, y os pensáis que todos son honestos y todos dicen la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿En qué cabeza cabe? O sea, no, de verdad. O sea, yo no entiendo esa inocencia fingida. Y luego, claro, todo eso cala en la opinión pública. Y claro, el israelí es el malo malísimo y el palestino es el bueno buenísimo. O sea, quiero decir, es que claro, con esas opiniones, tío, flipa. O sea, claro, es muy difícil que haya otro tipo de realidad. Venga, vamos a escuchar otro trocillo. A ver, estamos aquí. Desplazamiento de 2 millones de personas, sobre todo teniendo en cuenta que cuando tú hablas, esta es una guerra muy particular en comparación con otras que yo he cubierto, porque en otras guerras, cuando empiezan a bombardear a una población, la población huye. Es decir, en Siria, por ejemplo, 1 millón de sirios huyeron y fueron acogidos en Alemania, ¿no? Aquí no tienen escapatoria. No les dejan salir. Es una ratonera. O sea, las fronteras con Egipto y otros países están cerradas, no pueden ir a ningún otro sitio, no hay escapatoria. Entonces se están moviendo. Pero es que a mí me encanta, porque dice esto, pero no explica el por qué no hay escapatoria. Es que es buenísimo, porque de la manera que lo dicen, además, como lo dejan así, parece que sea Israel el que bloquea todas las salidas. No, es el propio Egipto el que bloquea la salida. Es la propia Jordania, es la propia Siria, es decir, son esta gente que no quiere acogerlos. Y ahí es donde tienes que indagar, ¿por qué no los quieren acoger? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí es donde tienes que indagar, y ahí es donde no indaga nadie. Nadie quiere indagar, simplemente, o como mucho, cuando hacen una pequeña alocución a esto, te dirán, bueno, porque normal, claro, nadie quiere tener ahora, no quieren desestabilizar sus países con un montón de refugiados que son de los hermanos musulmanes. ¡Ah! De repente son de los hermanos musulmanes, pero no era una población inocente, no eran 2 millones de personas inocentes. ¿Por qué van a desestabilizar un país si los acoges? Ah, porque a lo mejor no son tan inocentes. Ah, porque a lo mejor toda la población está pringada o la mayoría de la población está pringada en el oficio del terrorismo. Ah, ¿qué ha pasado aquí? Claro, es que de repente es que ellos mismos son tan tontos que se autodescubren sus tonterías, pero como la gente no va más allá y ellos tampoco hacen que la gente vaya más allá,
Pues ya está. Están encerrados en una rotanera. ¿Pero por qué? ¿Quién encierra a esta gente en una rotanera? ¿Y por qué los encierran? ¿De qué tienen miedo? Vayamos más allá. ¿Ves más allá con tu reflexión? ¿Por qué te paras ahí? Ah, porque a lo mejor hay un cheque que te espera a final de mes que viene de algún lugar que no debería de venir. ¿No? Ah, amigo. O sea que, no sé, y a mí esa inocencia fingida es que me saca de quicio. O sea, gente de 50 años que de repente, que han ido por el mundo entero, que de repente se hacen los inocentes de esa manera, a mí me suena más sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? Sin querer acusar, porque no acuso, pero me hace permitir que sospeche mucho de todo esto. Porque a mí, como yo no creo en la bondad humana, o en la bondad espontánea así, tan espontánea, permítanme que dude. Vamos a escuchar otro trocillo. Siempre lo vamos a hacer. Y esto nos lleva a una ruptura total de las reglas que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Se crea la ONU, empezamos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y decimos, oye, la guerra también tiene sus reglas. Los civiles no pueden ser objetivo. Y durante un tiempo empiezan a salir, también se desarrollan armas llaman de precisión, y digamos que hay una intención de que los civiles no paguen las consecuencias de los conflictos. Esto ha saltado por los aires, tanto en Ucrania como en Gaza. Estamos volviendo a la Edad Media, a la brutalidad, a Gengis Khan, da igual, si hay que cargarse a 40.000 para deshacerse de 1.000 miembros de Hamas, lo vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se puede tragar la propaganda y cómo podemos ser tan, bueno, en fin, no quiero insultar, pero vamos a ver. ¿Y por qué no hablas de Vietnam? ¿O es que los americanos no se cargaron ningún civil en Vietnam? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, solamente ha roto esta regla Israel y Ucrania y los rusos. O sea, no ha habido la guerra de Yugoslavia, no ha habido lo del Kosovo, no ha habido nada después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nunca se ha matado un civil. La guerra de Irak en Estados Unidos contra digamos, los iraquíes, no murieron civiles. Irak-Irán, la guerra Irak-Irán, no murieron civiles. En fin, en África Negra no están muriendo civiles cada día, entre guerras de guerrillas que hacen entre ellos, por el coltán, por el control de las minas, no mueren civiles ahí, ¿no? Solo mueren en Israel. Y solo mueren en... Eso va a empezar, Eso va a empezar, la primera gran chorrada que dice. Y luego lo de matar a 40.000 para matar 1.000, vamos a ver. Es mentira. Como mucho... cuando Israel hace todo lo posible para no matar civiles, si puede ser, y menos inocentes, y menos mujeres y niños, pero cuando de verdad ven que hay un núcleo de gente que le están tirando cohetes, mezclados entre uno de los miles de hospitales que hay ahí, o uno de los miles de colegios y de escuelas, o supuestas escuelas, supuestos de clínicas, supuestos hospitales que hay ahí, te tiran un cohete y ves que a lo mejor quedan 7 civiles. Pues sí, es verdad que han tomado decisiones de ese tipo. Pero repito, es que no estamos hablando de una guerra normal. Nada es normal ahí, ¿vale? Pero nunca han tirado una bomba, porque además el que sigue un poco de medios israelíes y el que sigue un poco la guerra día a día y sigue los partes de guerras, pero de cara, claro, no tragándose la propaganda de Hamas, sino viendo lo que dice el ejército israelí. Tú te das cuenta que miles de veces no han disparado por no matar a un montón de gente. Y cuando lo han hecho es porque no ha quedado más remedio y porque ya era un objetivo súper importante que dices tú, bueno, es que o lo hacemos ahora, que hay 10 personas, o no lo haremos nunca, ¿vale? Y claro, de 10 en 10, de 15 en 15, de 7 en 7, de 6 en 6, al final puedes sumar, evidentemente, miles de víctimas. Pero nunca se ha hecho de matar 40.000 personas de una sola bomba para matar a 1.000. Eso es mentira. ¿Vale? Ni se ha hecho nunca para matar a uno, matar a 400. No van por ahí las proporciones. Lo que pasa es que una guerra que dura un año, al final, pues a base de 7 ahora, 6 ahora, 10 ahora, 15 ahora, pues claro, te puedes sumar miles, ¿vale? Pero no es así, o sea, la doctrina no es esta, ¿vale? En Ucrania no sé, porque no sigo tanto las partes de guerra de Ucrania y tal, pero me consta que han muerto muy pocos civiles, ucranianos. Para hacer una guerra que dura 3 años, muy pocos. Así que todas esas mentiras y todas esas pavadas y todas esas chorradas que se dicen, yo no sé lo que hay detrás, pero sospecho que no hay nada muy sano detrás de todo eso, porque no entiendo
cómo puedes analizar una cosa tan de un bando y no del otro. O sea, cómo puede ser tan poco equilibrado siendo, se supone, un periodista profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que que cualquiera de vosotros reflexionar con vuestra propia mente, buscar, indagar. Y bueno, unos me daréis la razón, otros no, me imagino. Os invito a dejarlo en comentarios, por favor, que me encanta debatir y tal. Siempre educado, por favor, y siempre con respeto. Y eso, a poner los likes y a hacer girar un poco ese vídeo y que seamos una comunidad cada vez más grande. Suscribiros los que entráis y a veces entráis, escucháis y os vais. Escuchar los vídeos hasta el final, porque de verdad que valen la pena. Venga, pues no, porque si no vas fuera de contexto. Si escuchas solo un trocillo y te vas, estás fuera de contexto. Venga, un saludo a todos, cuidaros mucho, como digo siempre. Hasta luego.